en el 1500, en el 1527, Garcilaso de la Vega, que había nacido en el 1503, tiene apenas 24 o 25 años, está en Nápoles. Y está en Nápoles como parte de los soldados que defienden a Carlos Carlos III de España, V de Alemania. ¿Y qué hace Carlos III en Nápoles? Pues va a ser coronado, porque España tiene en ese momento territorios en lo que ahora llamamos Italia. Estamos justamente a 40 y pocos años después del 1492, es decir, después de la conquista de esta parte del mundo, digo, de la conquista sobre todo del Caribe, algunos lugares de América, de lo que ahora llamamos América Central, etc. Pero es el momento de la expansión del Imperio Español, es un momento de optimismo, por supuesto, optimismo para los españoles y para la élite española. Nos dio optimismo para los territorios conquistados, por supuesto, pero en el caso de España es un momento de optimismo, un momento en el que se busca la armonía, en el que se busca el orden, y entre las cosas obvias que se utilizan para llegar al orden está la construcción no solamente de un ejército poderoso e imperial, sino también la constitución, digamos, de instituciones culturales y de monumentos culturales, como por ejemplo la primera gramática española que se publica justamente en el 1492, que es el año del descubrimiento, o de la invasión, o del inicio del genocidio, como usted le quiera decir. ¿Y por qué razón? Bueno, porque la lengua, en este caso la lengua castellana, es compañera del imperio. Así comienza, de hecho, la gramática española de Antonio de Nebrija. La lengua es compañera del imperio. El poeta, Garcilaso de la Vega, es un soldado de carrera, y se encuentra en, digamos, la comitiva militar que rodea al rey. Se halla en Nápoles cuando escribe la mayoría de sus poemas, y el soneto 23 de Garcilaso se escribe en Nápoles, no en España. Obviamente usted, que es así, inteligente, inquisitiva y perspicaz, pensará que si hay un soldado español en Nápoles, implica que hay una parte, ¿verdad?, de la expansión del imperio español. Y que esas invasiones tienen como resultado elementos bastante negativos, ¿verdad? Y otros elementos que podemos llamar de fusión cultural, por llamarlos de alguna manera. Así que este muchacho, y digo muchacho porque realmente tendría 24, 25 años, Garcilaso de la Vega está allí como soldado, está en Nápoles. ¿Y qué hace en Nápoles? Defendiendo al rey, ¿no? Un soldado, sí, pero además de eso, esto es un tipo, este no es un soldado cualquiera, esto es un soldado oculto que ha recibido una educación superior, etc. ¿Y qué hace? Bueno, pues está recibiendo la cultura del país invadido. El país invadido, en este caso, o la provincia invadido, el reino invadido, es Nápoles, que tiene una larguísima tradición, igual que otras provincias de lo que ahora llamamos Italia, ¿verdad? Demóstenes, la literatura clásica, que llamamos clásica, por supuesto, porque viene del Imperio Romano, ese otro imperio que se deshizo, está allí, justamente esa es su cuna. Así es que este tipo, Garcilaso de la Vega, está aprendiendo esa cultura. Entre las cosas que adquiere, que este soldado español adquiere en Nápoles, es el acceso a esa cultura y a la escritura clásica. Y entre esa escritura clásica... es que mi cuenta yo la tengo compartida con mi mejor amiga, quizás amiga de mi mejor amiga, no sé. Tipo de estructura. Ella se encarga de quitarme y añadirme seguidores, literalmente. El soneto es una invención, entre comillas, una invención de la cultura clásica, de ese imperio que se despedazó, que es el Imperio Romano. ¿De dónde saca el soneto Garcilaso de la Vega? Bueno, pues copia los sonetos de Petrarca. Los copia, literalmente los copia. Y otros sonetos latinos, escritos en latín, Garcilaso de la Vega también conoce el latín, son meras traducciones de poemas. Es decir, este muchacho, Garcilaso de la Vega, traduce del latín al español y tiene sus propios poemas.
incluyendo ese soneto 23 que hoy uso como ejemplo de qué es lo que hace que un mensaje verbal sea un poema. Y les mencionaba a Roman Jakobson, Jakobson con K. Ese Roman Jakobson, ese estudioso lingüista soviético, porque Jakobson es el primero que empieza a hablar de las características, digamos, estructurales que diferencian diferentes tipos de lenguaje, diferentes mensajes verbales. Entonces, una de las cosas que dice Jakobson con respecto a qué hace que un mensaje verbal sea una obra de arte y específicamente que sea un poema, literalmente lo que está diciendo Jakobson es que la estructura que caracteriza a la poesía se da cuando hay formas equivalentes, ya sea de sonido o de significado, que se aparean y aparecen en posiciones también equivalentes. Hay una equivalencia de sonido, hay una equivalencia de repeticiones, hay una equivalencia de significado y aparecen dentro de la sintaxis, ¿verdad? Dentro del orden de las palabras en una oración o en un verso, aparecen unas posiciones que parecerían equivalentes. Ahora explico un poquito más claramente. Y si no más claramente, pues por lo menos doy algunos ejemplos con el soneto 23 de Garcilaso. Lo primero que voy a hacer es leerle el soneto 23 de Garcilaso. Porque si lo miramos, lo leemos y a la misma vez lo escuchamos, pues entonces nos vamos a dar cuenta de qué es lo que estamos planteando. Digo yo no, yo estoy repitiendo a Jakobson, lo que decía Jakobson con respecto a las formas equivalentes tanto en sonido como en significado. Y recuerden que a mí, yo no voy a hablar de la biografía de Garcilaso de la Vega, de hecho voy a tratar de no hablar de la biografía de nadie, pero en algunos casos elementos de la biografía podrían ser pertinentes. Como les decía, Garcilaso es un soldado oculto. De hecho, muere en combate, es decir, es un tipo que es herido en un combate y muere en Italia. En Italia no existía en ese momento, ¿no? Pero en lo que ahora llamamos Italia. Muere después de haber sufrido una herida en combate. Apenas tenía entre 33 y 35 años. La fecha de nacimiento y la fecha de muerte de Garcilaso no está muy clara, ¿no? Pero es un tipo que murió a los 33, 35 años. Y aún así dejó su impronta en la cultura hispana. Estaba casado con una condesa, pero el amor de su vida era una mujer que también, por supuesto, miembro de la monarquía, pero que no era su esposa, que era Isabel Freire, y casi todos sus poemas están dedicados a Isabel Freire. Pero eso no estoy hablando de un chisme biográfico, lo que estoy diciendo es que, vuelvo y repito, Garcilaso de la Vega es un soldado, pero es un soldado vinculado a la monarquía, no solamente porque es parte de la comitiva que defiende al rey, sino porque sus relaciones humanas y relaciones sociales se dan dentro de los miembros de la monarquía. Y por eso es que es una poesía que uno puede llamar como, hay cierto optimismo, hay una cuestión de la búsqueda de la armonía, de la búsqueda de la elegancia, de la sencillez en el discurso, a la misma vez que hay una especie de complejidad de los conceptos. Pero esos conceptos se deberían, ese es el leitmotiv, ¿no? Eso es lo que se repite, ¿no? Deberían en algún modo ser explicitados de manera clara y precisa. Bueno, pues entonces les leo para refrescar el poema. Y como les decía también en la última reunión, yo leo los poemas sin ningún tipo de entonación, de manera así bien aburrida, porque lo que quiero es leer el texto y no emocionarme o emocionar a nadie. Recuerdo cuando la maestra leía sobre todo los poemas de Tuntún de Pasa y Grifería de Blis Matos en la escuela, y a mí me parecía terrible cómo los leía, porque los leía así con emoción y entonces prácticamente bailaba reggaetón mientras leía los poemas, antes de que existiese reggaetón, por supuesto. Y entonces yo no podía acceder al texto precisamente porque estaba pendiente de la cosa que a mí me parecía excesivo, me parecía como
no estaba bien. Así es que después pues decidí que la poesía es una decisión mía personal, que la poesía hay que leerla sin emocionarse demasiado para que el texto sea lo que importe. Soneto 23, Garcilaso, les decía 1573, puede ser 1574. La fecha de publicación, por supuesto. Soneto 23. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. Y en algunas ediciones también dice que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. A mí me gusta más el texto, esa versión que dice enciende el corazón y lo refrena. Así que repito la primera estrofa. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Bien. Ese soneto es quizá dentro de la literatura del siglo de oro, que no es un siglo, sino varios siglos, es quizá el más conocido. Ese soneto 23 de Garcilaso, que es hermano de un soneto que se escribe posteriormente, unos 43, 44 años después. Góngora escribe un soneto con el mismo tema, el mismo núcleo significativo, que es el carpe diem, que es la brevedad de la vida. Disfruta de la vida porque la vida es corta. Ese es el núcleo significativo del poema. Nota a pie de página, los poemas. Sí, el Tempus Fugit, gracias, Nabila. Perdónenme que hay dos comentarios aquí interesantes y no... Sí, Nabila Crane. ¿Quién es Nabila Crane? Está aquí, ya no la veo. Ah, sí. Hola, Nabila. Nabila, ¿usted es familia de Stephen Crane, el escritor de finales del siglo XIX, norteamericano? No. No. A lo mejor usted no lo sabe. O sea, lo conozco su trabajo, pero no creo, no creo que tenemos Okay. relación. Bien. Nabila, sí, la Inquisición. La Inquisición es una era. Vamos a decir es, ¿no? Yo dije es, pero no, era una institución importantísima porque como hablábamos ahorita de los modos de expansión del Imperio Español y entonces mencionábamos la cuestión de la gramática española porque la lengua era compañera del imperio, pues igual la religión, por supuesto, y la religión católica específicamente. La religión es parte de ese instrumento que se utiliza para el expansionismo y la Inquisición. La Santa Inquisición es una especie de rama de ese discurso religioso autoritario, represivo, que también es parte de ese modelo de expansión de España en esos siglos. Estoy hablando específicamente, por supuesto, del siglo XVI, temprano del siglo XVI. En 1492 todavía no se inicia el genocidio. De hecho, esos son los pocos momentos en los que los habitantes de esta parte del mundo logran algunas victorias contra la invasión, pero después se inicia, ya entrado el siglo XVI, el genocidio. El Tempus Fugit, del que habla, comenta Nabila, el tiempo fugitivo, el tiempo que se escapa, que es hermano del Carpe Diem, que es la idea esta de que hay que disfrutar de la vida porque la vida es corta. Y para eso hay modos de insertarse en esa idea de que la vida es corta, por lo tanto, hay que disfrutarla. También hay otro modo de interpretarlo diciendo, bueno, la vida es corta, por lo tanto, no cometas ningún error porque vas a ir al infierno. O la vida es corta, por lo tanto, voy a disfrutar de la vida sin tomar en consideración la existencia de un mundo más allá o una vida más allá de esta, y así sucesivamente, ¿no? Hay diferentes modos de asumirlo. Pero en el caso de Garcilaso,
lo que quiero hacer énfasis después de haber leído el poema, es en lo que decía al principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que constituye un mensaje verbal artístico? ¿Cuáles son esos elementos? Y habíamos dicho, entre otras cosas, ¿verdad? Las equivalencias, las repeticiones, los apareamientos, porque el lenguaje poético se distingue del lenguaje narrativo, entre otras muchas cosas, por eso, precisamente por esos apareamientos, por esos pareados. Entonces vamos al texto. ¿Dónde están esos pareados? No estoy hablando ahora de temas, ni le voy a contar sílabas. Pues si es un soneto, y es un soneto petrarquista, pues todos los sonetos petrarquistas tienen la misma cantidad de sílabas, que son 11. Así que eso no es ningún misterio que haya que resolver. Perdón. En tanto que de Rosa y Azucena, y usted que es así, inteligente, inquisitiva, perspicaz, rápidamente nota que ahí está el primer apareamiento, la primera equivalencia, en tanto que de Rosa y Azucena. Siguiente verso habla del color, pero usted, de nuevo, porque usted le tiene que buscar las 5 patas al gato, usted le tiene que buscar el ¿qué pretende ese texto de usted? Ese texto pretende de usted que usted participe de la creación. Eso es un lenguaje verbal específico, literario. El lenguaje verbal literario exige de usted participación. Si usted lee un texto literario y no participa del texto, es decir, si usted no busca en el texto algo que le parezca significativo, entonces usted está perdiendo el tiempo. El escritor no pierde el tiempo escribiendo. Los que estudiamos literatura no perdemos el tiempo, lo pierde usted si no busca en ese texto aquello que podría resultar significativo. Rosa y Azucena, primer pareamiento, digamos. Lo siguiente es el color. Pero usted ya se detuvo en Rosa y Azucena, y estoy mirando para allá porque tengo el texto allá, en papel. Yo uso papel, no me gusta mirar a las pantallas. Rosa, roja, Azucena, blanca. Y entonces ya usted hace la asociación, fíjese como ya esa equivalencia, en este caso de sonido y de significado, ¿verdad? Rosa y Azucena, la aliteración del sonido, pero además de eso, la equivalencia con respecto a la contradicción con respecto al color rojo, color blanco. Pero entonces lo interesante del asunto con respecto a los apareamientos, lo que sigue a continuación. Se muestra la color en vuestro gesto. Ya nos están hablando del color y nosotros ya hicimos la asociación rosa, roja, azucena, blanca. Y lo que sigue, y que vuestro mirar ardiente, honesto, ardiente, rosa, rojo, honesto, azucena, blanco, monstruo. Es un animal, Garcilaso de la Vega, porque en esa primera estrofa ahí están las equivalencias de manera obvia. Es casi como diciendo, ahí tiene como una flechita que dice, mira, que hay unas equivalencias, que hay unas contradicciones, que es la que quiero que tengas en consideración. Rosa, azucena, ardiente, honesto. Y además de eso, entonces, en la siguiente estrofa, nos va a dar ese color, esa asociación, digamos, de colores, y de significado con enciende y refrena. Que vuestra mirada ardiente, honesto, enciende el corazón, enciende y a la misma vez lo refrena. En la primera estrofa nada más hay toda una codificación de la realidad. En la primera estrofa nada más hay toda una colección, digamos, ideológica. En esa primera estrofa hay un deseo fundamental de establecer orden. La perspectiva que hay con respecto a la realidad, con respecto al mundo, es orden. Y el orden, que lo he dicho cuántas ocasiones ya, esta es como la 5ª vez que digo, orden que se establece a través de la fuerza. Esto es el Imperio Español. Garcilaso de la Vega es un soldado del Imperio Español. Su visión de mundo es la visión del mundo del Imperio Español. Y el Imperio Español propone orden, el orden instituido a través, por supuesto, de la expansión imperial. Orden que se establece a través de la lengua, con la gramática, o orden que se establece desde la perspectiva espiritual, religiosa, como decía Crane, ¿verdad? Con la Inquisición española, con la Iglesia. No sé si han leído algunas crónicas o, por supuesto, me imagino que sí, en alguna clase de historia,
pero cuando se llegaba a territorios conquistados o por conquistar, pues por supuesto iba la avanzada militar, pero además iba un sacerdote con su Biblia que le decía a gente que no conocían el idioma, gente que llevaban ahí viviendo, sabrá Dios cuántos siglos, iban con su ejército y con su Biblia y le decían, bueno, en nombre del rey, tomamos estas tierras, ¿usted está de acuerdo? La persona que no sabía ni siquiera el idioma del que le estaban hablando, pues tenía que responder pues con un gesto que probablemente fuese agresivo o de sorpresa o de ridículo, ¿no? Esta gente ridícula. Y como no respondían, pues entonces se procedía a la conquista por medio de la violencia y entonces el cura, el que tenía la Biblia, pues lo justificaba porque esa gente no solamente no había respetado la orden del rey, que era de conquistar ese territorio, ocuparlo, y si no están cónsonos con los deseos del rey, pues entonces tampoco lo están con la iglesia, porque rey e iglesia eran prácticamente la misma cosa. Bueno, entonces en esa primera estrofa está esa pretensión de orden maravillosamente expuesto. La siguiente estrofa, estamos buscando, les decía, en lo que aparea, lo que junta, lo que convierte en pareja, ¿no? Esas instancias de repetición, de iteratividad que hay en el texto. Otro factor de apareamiento, de unión, en tanto segunda estrofa y en tanto, de nuevo, la repetición, ¿verdad? Introduce ya desde el principio la repetición, el contacto de esa segunda estrofa con la primera estrofa. Hay en la cuarta estrofa de esa segunda, perdón, en el cuarto verso de esa segunda estrofa, un elemento que también me parece genial. Leo la estrofa completa. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Y ahí hay una gradación que es genial. De nuevo, en ninguna de esas cosas que hemos dicho hasta ahora, estamos planteando que, y mucho menos Garcilaso de la Vega, que Garcilaso de la Vega, en medio de su labor como protector del rey de España en territorios ocupados y como soldado, de momento, en medio de esa situación o en medio de una batalla, como ocurrió en varias instancias, estaba escribiendo sonetos. Yo no estoy diciendo eso. Y que en medio de la batalla pensó, voy a escribir un soneto que comience tanto que Rosa y Azucena se muestra la color en vuestros gestos y entonces siguen cayendo los peñones y las lanzas y se escuchan los alaridos y la gente herida y él sigue por allá en vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Yo no estoy diciendo eso y mucho menos estoy diciendo que Garcilaso de la Vega pensó, voy a hacerlo en pareado, en estos conceptos pareados, Rosa y Azucena, para que quien lo lea 500 años después diga, Rosa, Azucena, rojo, blanco. No, él no estaba pensando en eso. Hago énfasis en eso, como lo hice en la reunión anterior, ¿verdad? Estos no son cuestiones racionales. Yo no estaba allí, por supuesto, pero uno parte de la premisa de que estos no son asuntos que se pensaron antes de producirse, ¿verdad? Entonces les decía con respecto a esa gradación, el viento mueve, esparce y desordena. Maravillosa esa gradación. Fíjese como las palabrillas mueve, esparce, desordena, nos están solicitando a nosotras y a nosotros como lectores y lectoras una especie de ralentización. Es como que deténganse un poquito aquí. ¿Por qué lo digo? Bueno, mueve es una palabrita de 2 sílabas. Esparce, una palabrita de 3 sílabas. Desordena, una palabrita de 4 sílabas. Así que es casi como un momento en el que en esa segunda estrofa, en el último verso, el poema está apretando un poquito el freno. Está con Rosa y Azucena, ardiente honesto, enciende, refrena. Y en la segunda estrofa va metiendo el freno. Y en el último verso de esa segunda estrofa, el viento mueve, esparce, desordena. Ya, animal, bestia. Ya. Eso es lo que Jacobson llamaría un mensaje verbal que crea una obra de arte, porque
porque ahí está estructuralmente, olvídese ahora del significado, estructuralmente hay algo que nos dice que ese lenguaje pone énfasis en la forma, en la materia, en la estructura, en el sonido y además en el significado. En el lenguaje narrativo usual, tradicional, lo que prima es el significado. En el lenguaje poético, no necesariamente. De hecho, lo importante del lenguaje poético es precisamente eso, esa pertinencia y esa importancia que tiene lo estructural, lo sintáctico, hasta la cantidad de sílabas que tiene una palabra. Bueno, continúo. Aprieta el freno con esta gradación 2, 3, 4 y comienza con un mandato, ¿verdad? Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Hay varias cosas ahí que podrían interpretarse como pareados. El dulce fruto, la hermosa cumbre, pero ahí en esa tercera estrofa está, vuelvo y digo, ¿verdad? El núcleo significativo, por no decir el tema del poema, que es esta cuestión del carpe diem, de que aproveche la vida, porque la vida es corta, aproveche el tiempo, porque es breve, el tiempo se escapa, el tiempo se va. Por eso ahí no dice nada, no hay ningún subterfugio, eso es un mandato. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. ¿Por qué? Es una orden. Aprovecha el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo que no perdona, el tiempo airado, el tiempo que un... Bueno, iba a decir algo sobre el tiempo de una perspectiva así como de Bad Bunny, pero no lo voy a decir porque no puedo usar ese tipo de lenguaje en este momento. Pero el tiempo que no perdona, que es cruel, va a acabar contigo. ¿Cuál es la metaforilla que usa Garcilaso de la Vega? Bueno, la nieve en la hermosa cumbre, ¿no? Las canas. Y usa de modelo, por supuesto, a la mujer. No, va a usar el hombre. Recuerde que estamos hablando de hace 500 años, ¿verdad? Bien. Marchitará, esta es la última estrofa. Marchitará la rosa el viento helado. Marchitará la rosa. Recuerden al principio, ¿verdad? Entonces que de rosa y azucena se muestra la color en vuestros gestos. Marchitará la rosa, dice ya al final del texto. El rostro, digamos. El rostro de este modelo arquetípico de la vida, que él lo convierte, ¿verdad? En una figura femenina. El rostro rojo y blanco. Los cachetes rojos, la piel blanca. Rubia, por supuesto, ese es el arquetipo, ¿verdad? Del momento. Estoy hablando del Renacimiento español. Bueno, pues el tiempo va a marchitar ese rostro, todo lo mudará la edad ligera, todo, ¿no? Aquí no hay meridianos, aquí es que el tiempo airado va a cubrir de nieve tu cabello, es decir, antes era rubio o lo que sea, antes tenía el pelo de otro color, pero siempre en la vejez va a tener el pelo blanco. O sea, la cercanía de la muerte, de que se está acabando el tiempo. Entonces, y luego está diciendo que la lozanía del rostro, aquel rostro rosado, aquel rostro rojo y blanco de rosa y azucena, se va a marchitar. Todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Otro pareo, ¿no? Todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Mudará, mudanza. Bien. La costumbre que tiene el tiempo de ser el tiempo, ¿verdad? Entonces, la interpretación que hacemos de este texto, ya estamos hablando de qué podemos decir con respecto al contenido del texto, qué propuesta filosófica, qué propuesta con respecto a la vida está ahí presente. Pues repetimos, ¿verdad? Carpe diem. El carpe diem, en el contexto de un poema que se escribe en el Renacimiento, y el Renacimiento
busca, tanto en la poesía como en la arquitectura, como en cualquier manifestación, armonía, naturalidad, elegancia, sencillez. Entonces, ¿con qué vamos a jugar nosotros ahora? Digo, ahora no. Les voy a proponer un juego. Hay un poema de Góngora que, para no tener título, pues le decimos Mientras por competir con tu cabello, porque así se inicia el poema. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano. De nuevo, es el mismo arquetipo estético, digamos. Eso escribe 40 y tantos años después y estamos en otra época. Garcilaso está en el Renacimiento, Góngora está en el Barroco. Son dos modos de interpretar la vida de manera diferente. Garcilaso de la Vega está escribiendo como soldado cuando se inicia la conquista. Y la conquista en su inicio es conquista tras conquista tras conquista, ¿verdad? No hay ninguna derrota en ningún momento. Pero ya Góngora está en el momento en el que comienza la decepción y cuando comienza a aflojar el optimismo de la conquista. Así que su visión de mundo, la visión de mundo de Góngora, es diferente a la de Garcilaso de la Vega. Es decir, es el mismo leitmotiv, es Carpe Diem, pero son dos perspectivas distintas del Carpe Diem. Utilizan prácticamente las mismas metáforas y son las mismas metáforas que utilizaba Horacio cuando existía el Imperio Romano, cuando había lo que llamamos ahora literatura clásica de origen en el Imperio Romano. Pero son distintos. Así que el juego sería leer el soneto 23 de Garcilaso junto con Mientras por competir con tu cabello de Góngora, que es posterior. Exacto, en Navila. El modernismo se caracteriza, de hecho, por la recuperación de algunos de los motivos del Renacimiento, entre otras cosas, por supuesto. El exotismo, etcétera. Pero sí, ahí sobre todo Darío con ese poema espantoso, digo, espantoso en el sentido positivo, el de juventud, divino tesoro que te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer y así sucesivamente. Sí, es el mismo motivo, por supuesto, una época muy posterior y desde una perspectiva del mundo también diferente. Estaba diciendo lo del poema de Góngora, Mientras por competir con tu cabello, que es posterior al trabajo, a la obra de Garcilaso. Entonces me gustaría que leyeran ese poema. Yo les voy a enviar un enlace para que todos leamos el mismo texto. Obviamente siempre va a ser el mismo texto, quiero decir, no, en la misma versión, en la misma página. Pero si les estoy diciendo, vamos a leer un poema posterior a Garcilaso, con el mismo tema, mejor sería, no mejor, más interesante se pondría la cosa si leemos un texto anterior a Garcilaso de la Vega. Pero mejor todavía, Góngora es español también. Pero, ¿y si leemos un poema que tiene el mismo tema? Es decir, la brevedad de la vida, disfruta de la vida porque la vida es breve, de alguien que escribió antes que Góngora y que ni siquiera es europeo, eso sería nítido. ¿Por qué? Porque entonces podemos llegar a la conclusión de que estos temas que llamamos clásicos no son temas que salen de Europa y si no entendemos la cultura europea, pues no vamos a entender el mundo. No, no. Por supuesto, en todas las sociedades humanas, en todas las culturas humanas, en todas las geografías del mundo, vamos a encontrar reflexiones sobre las características de la naturaleza y la relación de la naturaleza con el ser humano y las preguntas filosóficas sobre el ser o el no ser o sobre la brevedad de la vida, etcétera, en todas las sociedades que hayan existido.
Entonces, hay un poeta que escribe en náhuatl. Náhuatl es como una macrolengua, ¿verdad? Es como una familia de lenguas, pero el náhuatl, digamos, lo asociamos con el Imperio Azteca. Y hay un poeta que se ha cifrado la fecha de producción de su trabajo escrito en los 1470 y tantos. Es decir, 30 años antes que Garcilaso de la Vega nazca. Y escribe poemas muy similares a los poemas de Horacio. Por supuesto que no conoce a Horacio, por supuesto que no conoce la cultura latina, por supuesto que no ha leído literatura española porque es un príncipe azteca escribiendo antes de que Cristóbal Colón llegue al Mar Caribe. Vamos a verlo todo. Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl es un poeta, un príncipe, que escribe poesía. Y entonces yo lo que voy a hacer para que juguemos con esto es leer ese poema. O sea, yo lo leí, que lo lean ustedes. Leemos el poema de Góngora. Les voy a enviar un enlace, por supuesto. Y leemos los poemas de Nezahualcóyotl, que son anteriores a Garcilaso. Y vemos cómo eso, esa reflexión sobre la brevedad de la vida es universal. Si yo conociera algo de la literatura china, que conozco algo, pero no demasiado como para decirle, pues léanse tal cosa de la literatura china, pero por supuesto, igual la literatura vietnamita, la literatura, la que fuese, siempre va a haber reflexiones con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué les parece? A mí me gusta esta cuestión de que usted lea a Góngora y entonces de reversa rápidamente, aceleradamente, sin mirar por el retrovisor hasta Nezahualcóyotl y entonces lea que Demóstenes escribía este príncipe indio en el mal sentido, ¿verdad? Nativo, azteca, sobre temas similares, asociándolo no con la figura femenina, que eso también es bien interesante. Nezahualcóyotl no empieza a hablar del tiempo utilizando el cuerpo femenino como el paradigma, sino la naturaleza. Te verá qué belleza de poemas los de Nezahualcóyotl. Entonces, claro, como usted es así, inteligente, inquisitivo y perspicaz, pues yo le voy a proponer también que piense, y este tema de la brevedad de la vida y el paso del tiempo, ¿cómo se trabajaría en el presente o en su defecto? ¿Cómo se trabajaría eso en el futuro? Hay una película, y usted dirá, una película, nos va a poner a ver películas. Yes, indeed. El cine es un lenguaje como cualquier otro, ¿verdad? Hay una película antiquísima para usted, por supuesto, que pensará que las películas de hace 3 años son viejas, pero no es de hace 3 años, del 1982. Es un clásico del cine que se llama Blade Runner. Lo bueno de Blade Runner es que hay una reflexión sobre el tiempo, sobre todo, bueno, no le voy a decir, o no le voy a contar la película. Es una película de acción, es una mezcla, es la primera vez que se hacía, en 1982, una mezcla del cine noir, del cine detectivesco con la ciencia ficción. Pero el planteamiento principal de esa película es precisamente el carpe diem, el paso del tiempo. Hay una pregunta fundamental: ¿qué es ser humano? Están los replicantes, hoy día se habla de eso. Bueno, hoy día no se habla de eso, pero en algún momento se hablaba de cyborgs, que son los seres con base de carbono que además tienen otros elementos, ¿verdad? Qué sé yo, algún gadget, un elemento que le permite un mejor funcionamiento, ver mejor, caminar mejor, moverse mejor. Eso es un cyber, un componente biológico y un componente tecnológico. En esa película se hablaba de los replicantes, que es lo mismo que un cyber. Posteriormente se hablaba de cyber, pero antes eran replicantes. Y usted que es así, rápidamente pensará que en nosotros hoy día somos cyborgs.
si se quiere, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene un gadget que le ayuda a manejarse mejor dentro de las coordenadas temporales y espaciales. Nosotros los miopes usamos espejuelos. Bueno, pues somos cyborgs. Hay un elemento tecnológico, no necesariamente biológico. Esto me ayuda a ver mejor. Y hoy día todo el mundo tiene un nuevo miembro que no existía hace 30 años, que es el teléfono. Todo el mundo tiene un celular. De hecho, tú no puedes negar esto. Usted deja el celular en su casa y usted tiene que regresar a su casa porque es como si le faltara un pedazo, es como si a usted le faltara un brazo, es como si le faltara un pie. O sea, se me quedó el teléfono. Usted puede estar en Cabo Rojo, pero si se le quedó el teléfono en Río Piedra, usted regresa a Río Piedra a buscar su teléfono porque si no está desconectado del fucking mundo. Es una cosa que causa ansiedad. De hecho, hay una respuesta física a la ausencia del celular. Pues a eso se refiere la ciencia ficción con los conceptos como cyborg o replicante, ¿verdad? Son seres biológicos que tienen algunos gadgets tecnológicos que les ayudan a vivir. Y eso tiene que ver con nuestra perspectiva, ¿verdad? Con las coordenadas espaciales y las coordenadas y todo lo relacionado con el tiempo. Así que tenemos una asignación que a mí me parece bien interesante. Leernos el poema de Góngora, mientras por competir con tu cabello, te los voy a enviar el enlace, leer los poemas de Nezahualcóyotl, que son anteriores a Góngora y que son de un príncipe azteca que escribe antes de que Cristóbal Colón viniera a dañar las playas en el 1493 en el caso de Puerto Rico. Y por último, ver una peliculilla que se llama Blade Runner, pero como ustedes pensarán, pero eso es demasiado, ¿qué demasiado ni qué demasiado? Si son unos simples, un poema, un soneto, unos poemitas cortos de Nezahualcóyotl y una película que es un clásico del cine. O sea, yo no le estoy diciendo que es una porquería de película, yo le estoy dando una película que es un clásico, que usted adquiere prestigio si dice entre sus panas que usted vio Blade Runner. Es Blade Runner, no confunda. Yo le voy a enviar un enlace. Es Blade Runner. No vean Blade. Blade es una de las peores películas que jamás se hayan filmado. Yo estoy hablando de Blade Runner. Bien. Les voy a enviar esos enlaces y si les parece bien, hoy es miércoles. Entonces el lunes próximo, yo me temo que nosotros vamos a estar hablando por este terrible medio el resto del semestre porque yo no creo que vaya a llegar la energía eléctrica al edificio de estudios generales. Y no creo que nos vayan a dar un salón alterno. Así es que, pero ya les dije que la vida es cruel, ¿verdad? Por eso es que hay que disfrutar de la vida. Así que si como parece ser, pues nos veremos el lunes a través de este medio. Me parece que les envié, yo no sé si, yo hice eso por la noche y no sé si les envié ya el programa completo, ¿verdad? Y los enlaces para el semestre completo. Creo que sí. Sí, de hecho, sí. Ahora sí, me acordé. Bien, pues entonces el lunes nos reunimos y si les parece bien, pues hablamos, si les parece bien y si les parece mal también, hablamos del poema de Góngora, que les voy a enviarle el enlace ahora mismo, de los poemas de Nezahualcóyotl y se han tenido la dicha de ver Blade Runner que consiguen en YouTube, pueden conseguir alguna versión de Blade Runner. O me parece que no, la que está en Netflix es la segunda parte de Blade Runner, que me parece que se llama Blade Runner 2046, algo así. Pero no, yo no estoy hablando de esa, estoy hablando de Blade Runner, la de 1982. Dicho esto, solo me resta decirles, como dijo Horacio, como dijo Góngora, como dijo Garcilaso de la Vega y como dijo también Nezahualcóyotl, que disfruten de la vida porque la vida es corta. Nos vemos el lunes. Cuidado al cruzar ahí. Me cuidan. Gracias, profesor. Buenas tardes. Cuidado al cruzar ahí. Háganme caso.